Hace unos pocos días recibíamos la noticia de que Bitcoin había superado por capitalización bursátil a la plata. Y aquí estoy yo, como no podía ser de otra forma, Mr. Brent, para hacer una actualización de mercado, hablando de esta nueva noticia y de cómo Bitcoin da un sorpaso más a otro activo de los más importantes del mundo. Os paso con las infografías, leemos un poquito una noticia de estos portales maravillosos que nos cuentan a toda la comunidad cripto lo que está ocurriendo con la actualidad y sacamos unas conclusiones acerca de la expectativa futura de Bitcoin y de cuáles son los siguientes activos que Bitcoin se dispone a superar. Vamos con ello. En esta página maravillosa de Infinite Market Cap se nos da la clasificación, como estáis viendo por aquí, de la totalidad de los activos, de la clasificación por compañías, como estáis viendo por aquí, con Microsoft adelantando ahora por último en las últimas semanas a Apple, de los ETFs, del mercado cripto, evidentemente viendo este ranking por aquí, que ya es usual y familiar para muchos de nosotros, y la de los metales, que bueno, metales de inversión son 4 a día de hoy. Realmente metales de inversión serían 3 tradicionalmente, y si nos vamos a toda la historia serían 2, que son el oro y la plata. El tercer metal de inversión que se incorporaba era el platino por sus cualidades, por sus características químicas, y ahora por último el paladio. Lo que nos importa a nosotros es ver esta clasificación de la totalidad de activos peleando todos contra todos que nos da la plataforma de Infinite Market Cap. No caigáis en el error de pensar que Infinite Market Cap es la única plataforma que nos provee de este ranking, porque por ejemplo tenéis otra página como es companiesmarketcap.com en el que tenéis la vista de la totalidad de activos, y aún en esta también podéis clasificar obviamente por los diferentes activos, como veis por aquí, cryptocurrencies, ETFs, precious metals y todos estos, ¿vale? Es decir, criptodivisas que se puedan usar como dinero en el día a día, ETFs, metales de inversión, bueno, llamados metales preciosos en inglés si lo tradujésemos literalmente, pero es lo que los hispanohablantes conocemos como metales de inversión, ¿vale? Compañías públicas, esto de públicas, aclarar que se refiere a las compañías cotizadas en bolsa, no confundir con las mal denominadas en español compañías públicas. No, si es una compañía siempre tiene que ser privada, no tiene ningún sentido llamar a algo compañía pública. Si es pública es una administración pública, no una empresa. Pero lo digo para que no confundáis términos. Es que en inglés se le llama public companies a lo que los hispanohablantes hemos llamado de toda la vida empresas cotizadas en bolsa. Simplemente por hacer el apunte, ¿vale? Para que no se me líe nadie. Por aquí veíamos, tanto en las páginas de companiesmarketcap.com como en Infinite Market Cap, la clasificación, que es la misma, obviamente, por capitalización de mercado de los distintos activos. Con el oro superando, recuerdo, en menos de 2 años, pasando de 11 billones, rompiendo los 12 y llegando a día de hoy a 15,3 billones de dólares, teniendo una subida espectacular, con Microsoft adelantando a Apple. O sea, realmente el mundo está patas arriba, y uno de los motivos en los que se puede ver es con el oro pegando estos pelotazos, porque el oro es una cobertura ante la inestabilidad económica, es decir, es un activo en el que se refugian muchos grandes patrimonios ante crisis inminentes o periodos muy tumultuosos en los que hay mucho lío, ya sea bélico, político, económico, ya me entendéis. Con Apple en tercera posición, Nvidia en cuarta posición, superando a Saudi Aramco, que hasta hace solo 5 años era la compañía más grande del mundo, y de hecho con mucha diferencia, aunque ya vemos lo sensible que es esto del market cap, la capitalización de mercado, lo fluctuante que es, y este ranking puede cambiar en nada. Y si seguimos hacia debajo veremos a Google o Alphabet, que es el conglomerado empresarial al que Google pertenece, a Amazon, a La Plata y a Bitcoin, que además, como veréis, a mí me ha fastidiado un poco el vídeo, que ya lo tenía listo desde ayer, pero lo he podido grabar hoy por cosas de la vida. Y ahora por último el precio de Bitcoin se ha resquebrajado un pelín y ha pasado, esto de se ha movido un pelín es entre comillas porque está experimentando unas fluctuaciones muy grandes, ha pasado de $73.000 a 65.000. Una bajada que no hace ninguna gracia, pero lo digo sobre todo porque me ha fastidiado un poco el título del vídeo, dado que ya lo había superado y en las últimas semanas siempre en el ranking estuvo Bitcoin por encima de la plata, pero ahora por último aparece justo por debajo, nada, por esta bajada de $8.000, que es una fluctuación grande, pero que se ha dado en estos últimos días, y es un lío, la verdad, porque durante todas estas semanas parece que lo han hecho a propósito, estaba por encima y ahora que grabo yo el vídeo justo baja. Pero que se entiende. Decía antes también, y se ha dicho de paso, aprovecho para explicar otra cosa. Cuando dije billones, sé que aquí hay una T, ¿vale? Que aquí aparece la T de trillion. Es que aquí hay un problema con cómo los angloparlantes denominan a los billones y a los trillones. Lo que ellos llaman un billion y un trillion. A ver, el problema viene, y me pongo en pantalla completa para explicar esto. El problema viene a razón de que los angloparlantes llaman un billion a lo que los hispanohablantes llamaríamos, diciéndolo en inglés y haciendo una traducción literal, que es incorrecta, no se diría así, pero es lo que nosotros llamaríamos a thousand of millions, es decir, 1 millar de millones, 1.000 millones. Lo que nosotros los hispanohablantes diríamos 1.000 millones, los angloparlantes lo llaman un billion. ¿Por qué? Porque vieron que tratando los billones como 1 millón de millones, que es la forma en la que lo tratamos nosotros, y es como se dice correctamente, nadie llegaba al billón, ningún particular, del estilo Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, uno de estos. Entonces, como son unos fantasmas, le quitaron 3 ceros
ceros a la derecha y de ahí que llamen a 1000 millones un billion. Vale, realmente los billones correctos son los nuestros, son los de los 12 ceros, 1 millón de millones, y no como lo llaman ellos, que le dicen billion a 1000 millones a 9 ceros. Y luego, claro, metiéndole 3 ceros más a la derecha, que es lo que nosotros llamaríamos un billón, 12 ceros, ellos lo llaman un trillion. Es decir, 12 ceros, lo que nosotros llamaríamos un billón. Por eso es correcto lo que he dicho antes, habiéndolo llamado billón, aunque aquí aparezca una T. Igualmente, también por si acaso, para que veáis que no es mentira, por aquí os lo señalo para que veáis en esta publicación de Intelligent Cryptocurrency cómo se ve que Bitcoin había superado a la plata en la clasificación de los activos más valiosos del mundo, que son los que veíais aquí en Infinite Market Cap. Pero por si acaso yo lo aclaro. Aquí os enseño la demostración y parece que lo han hecho a propósito, que nada más ponerme a grabar haya justo bajado Bitcoin por debajo de la plata, como en este día más o menos o día y medio, por estas fluctuaciones tan bestias de Bitcoin. Recuerdo aún así que había muchísima gente diciendo, sentenciando tal cual y pegando voces y dándose golpes en el pecho que Bitcoin era una estafa, es decir, actualmente el noveno y hasta hace nada el octavo activo más valioso del mundo, todo el mundo decía que era una estafa. Yo me pregunto si no será la estafa o la burbuja más grande de la historia, que ha llegado a ser nada más y nada menos que el noveno y de hecho hasta hace nada el octavo activo más valioso del mundo. En caso de que fuese una burbuja, teniendo un billón, no os olvidéis de la explicación entre billion, trillion y lo que nosotros llamaríamos los hispanohablantes un billón, con el precio actual de Bitcoin en $65.375 y una capitalización bursátil en total de 1,2 billones de euros, cuando de toda la vida ha sido 1,4, y superaría al de la plata, además con la bajada reciente que había tenido, que ahora se ha recuperado la plata, perdiendo los 1,4 billones y ahora volviendo a ellos. En caso de que Bitcoin fuese una burbuja, a mí no se me ocurre burbuja más grande. A lo mejor, si me apuráis un poco, se me viene a la cabeza a lo mejor el caso de las hipotecas en 2008 como muchísimo, o el crack del 29. Y en caso de que así sea, la verdad que la burbuja se lo está tomando con calma para explotar. También veíamos, por ejemplo, y aquí os adjunto y os lo enseño por el móvil, una publicación de Big Week Crypto que me gusta mucho. Es una cuenta a la que sigo bastante, en la que se ve como Larry Fink, el gestor de fondos Larry Fink, de hecho el director ejecutivo de BlackRock, de la gestora de activos más grande del mundo, era muy alcista con el tema de Bitcoin. Como también os enseño por aquí en la plataforma de news.bitcoin.com, el CEO, el CEO de BlackRock, es decir, el director ejecutivo de la gestora de fondos BlackRock, Larry Fink, es muy bullish, es decir, bullish significa que tienes una expectativa alcista en el mercado. Very bullish significa, por tanto, que tienes una expectativa alcista muy fuerte sobre Bitcoin. También teniendo en cuenta la importancia de la presencia en el escenario de Bitcoin del ETF de BlackRock por su ticker EBIT. Recordad que el ticker es la abreviatura por la que se busca un activo. Las predicciones sobre el precio de Bitcoin, no os olvidéis que esto de las predicciones y las conclusiones de los analistas lo único que hacen es avalar la noble profesión de pitoniso. Las predicciones sobre el precio de Bitcoin se disparaban, se reajustaban al alza, y de hecho bastante al alza, viendo declaraciones como las realizadas por la gestora Catherine Booth, la gestora jefa detrás de ARK Invest, que revisaba al alza sus estimaciones sobre el precio que podía alcanzar Bitcoin para 2024 a 2025 de nada más y nada menos $1 millón. También veíamos por ahí a Michael Saylor lanzando una expectativa en el precio de Bitcoin en torno a los $150.000 y teniendo esta misma criptomoneda, en el caso de Bitcoin, ventajas sobre otras monedas como Ethereum. Ya que no os olvidéis, y esto no lo he visto en tantos canales, por no decir que lo he visto tan solo en una persona, en un creador, no os olvidéis que una gran ventaja que tiene Bitcoin para sus usuarios es que las direcciones de Bitcoin no son embargables, no son bloqueables. Si las autoridades, por ejemplo, poniendo un caso práctico, tienen sospechas de que una dirección de Ethereum está blanqueando capitales o está cobrando un comercio ilegal de algún tipo en una dirección de Ethereum, las propias autoridades pueden contactar con Vitalik Buterin o con la propia empresa de Ethereum y bloquear esa dirección. No bastaría con bloquearlas en Exchange, porque igualmente el dueño de esa dirección se lo podría llevar a otros Exchange. Por eso tienes que bloquear directamente la dirección contactando con la empresa en el caso de las autoridades. Claro, Bitcoin tiene la ventaja de que esa dirección no es bloqueable. ¿Por qué? Porque ¿cómo contactas con la empresa Bitcoin? Eso es imposible, por lo que las direcciones de Bitcoin no son bloqueables. Esa es una gran ventaja que tienen estas direcciones, y yo no he visto a tantos canales, por no decir a prácticamente ninguno, mencionándolas. Superando los $70.000, Bitcoin le ha dado el sorpaso a la cotización de la plata, teniendo por aquí el precio de la onza Troy, de la onza pagada al contado de plata, en 23,76 euros. Muy importante, medido en euros. No os olvidéis de la diferencia entre una onza de pesaje y una onza Troy. La onza estándar, la normal de toda la vida, la onza de los pesajes, de lo típico de poner en el conversor de Google, pasar onza a kilos. Vale, esa onza es 28,3495 gramos. Es la onza del pesaje normal y corriente. Pero la onza Troy es 31,103476,8 gramos. Como
como veis, dista mucho una de otra, lo digo para que no lo confundáis, porque vais a buscar en el conversor de Google pasar onzas a kilos y os va a dar 28,3495, pero no, esa es la onza de pesaje normal, de pesaje internacional, para cualquier tipo de peso. Para los metales de inversión tenéis que mirar la onza Troy, que son 31,103476,8. Ha tenido esta última subida, pero de normal se encontraba en torno a los 22 euros el precio de la onza Troy de plata, es decir, 31,103476,8 gramos de plata pura, pagada al contado en el mercado spot, no en el mercado de futuros, que por el cost of carry, por el coste de acarreo, estaría más cara, porque no os olvidéis cómo se forma el precio del mercado de futuros, con el precio del mercado spot, es decir, el precio al contado. Cuando digo spot y al contado, siempre que lo escuchéis, spot y al contado es lo mismo, ¿vale? Son sinónimos. Más el cost of carry, es decir, el coste de acarreo, de abrir y cerrar una posición, de entrega física, todo esto. Ahora me queda la duda de si se podrá evitar también un bloqueo de una dirección pública, como se podía hacer con Bitcoin, pero en lugar de con eso son los tokens huérfanos. Ahora me deja la duda de si se podrá hacer, porque esas cadenas de bloques siguen estando en activo en algunos casos, aunque suelen ser tokens con un volumen muy bajo, pero bueno, para lo que sería la función de que no te bloqueen la dirección, se le podría dar salida, haciendo que el que te paga ese comercio ilegal adquiera el token y luego te lo pague a ti, y tú ya viendo cómo le puedes dar salida, pero no sé si se podría hacer con el caso de los tokens huérfanos sin Bitcoin. Por aquí os dejo también una última gráfica de CryptoQuant en la que podéis ver, me pongo por aquí debajo, el flujo neto de entrada a los exchange de Bitcoin que va al alza, mostrando la entrada de Bitcoin a los exchange, ya sea con una intención de hacer staking, de carteras que puedan ser de los propios usuarios que quieren vender Bitcoin, o de carteras que sean propiedad de los exchange y quieran liquidez para actividades a futuro, lo que da a entender una mayor actividad de Bitcoin, por lo que no sería de extrañar que el precio pudiese recuperar perfectamente los $73.000 por unidad. En las siguientes expectativas de Bitcoin a la hora de seleccionar valores a superar, obviamente los siguientes dos objetivos, demostrando que ya podía superar a la plata sin ningún problema, los siguientes objetivos serían claramente Amazon y Google. Dos rivales a batir muy fuertes, le quedan un poquito lejos por capitalización bursátil, eso sí que es verdad, porque estaríamos hablando de ya subir a 1,8 billones de dólares. No os olvidéis, los billones de verdad bien dichos, los hispanohablantes, no la T de trillion, como lo dicen los angloparlantes, y 1,9 de hecho ya llegando a los 2 billones por parte de Google. Dos rivales a batir muy fuertes serían los siguientes objetivos de Bitcoin a superar. Necesitaría unos 400 billones, 450 billones más o menos para llegar a superar a estos dos rivales, que son nada más y nada menos que Amazon y Google, los gigantes tecnológicos. Y es que ya el siguiente grupo, lo siguiente ya es Apple, Nvidia, todas estas, Saudi Aramco, que hasta hace nada era la empresa más valiosa del mundo, que es la petrolera. Aramco es la petrolera más valiosa del mundo, es la más grande, que viene de Arabia Saudí, por su propio nombre se da a entender. Y es que ya se va afirmando cada vez más con el tiempo este nombre que recibe Bitcoin de el oro digital, porque ya el siguiente grupo es entrar a competir con Apple, Microsoft y Nvidia, superar a Aramco en medio, pero realmente los grandes rivales son las tecnológicas, porque son para cosas diferentes. Una cosa es petróleo y otra cosa es una disrupción tecnológica. Por eso digo que los grandes rivales de Bitcoin en realidad son tecnológicas, y es que ya después de eso el último enemigo y el rival a batir final sería el oro, el propio oro. Una realidad interesantísima. Yo en lo personal todavía no me hago la idea de ver a Bitcoin compitiendo con nada más y nada menos que con el oro, pero se va reafirmando cada vez más la declaración de muchos bitcoiners, de gran parte de la comunidad, de todo lo que tiene que ver con cripto, denominando a Bitcoin como el oro digital. Como veis por aquí, el mercado cripto en su inmensa mayoría pasándolo un poco mal, con bajadas, como os comentaba, algo drásticas, de un 5,66% en el caso de Bitcoin, $65.556,29, como os comentaba antes, de precio actual, bajadas de un 6,57% en el caso de Ethereum. De verdad interesantísimo, aún así aguantando este top 9 y hasta hace nada top 8, aún experimentando estas bajadas, con una dominancia de un 52,29% del mercado actual de cripto entero, como veis en este mapa de calor de valores que me pongo por aquí debajo para que lo veáis, este mapa de calor de CoinMarketCap, con una dominancia, también se ha dicho de paso, es decir, lo que se ha llamado de toda la vida en el mercado financiero tradicional la ponderación de un valor, es decir, el peso que tiene ese valor en el conjunto total, en base al conjunto total de valores. En cripto se le llama dominancia. Bueno, realmente en el mercado financiero tradicional es lo que de toda la vida se ha llamado ponderación, y en estadística también se llama así, en matemáticas. Yo también soy de los que prefiere llamarle ponderación a llamarle dominancia, me parece un término un poquito más chorri, pero bueno, obviamente domino ambos. Una actualidad cripto de lo más interesante. Después de volver a recuperar los 70.000, ya la idea de Bitcoin es ir a competir con Google y con Amazon, superar ese grupo y pasar directamente a las empresas que tienen más dinero que países, pero sobradamente, a los verdaderos titanes que son Apple y Microsoft. Y ahora por
por último Nvidia, que se estaba beneficiando muchísimo de los avances en inteligencia artificial. Es el rey de la inteligencia artificial a día de hoy, Nvidia, y obviamente por tener unas tarjetas gráficas buenísimas. Ahí teníamos los motivos de las últimas subidas de Nvidia. Superando ese grupo, señores, tendríamos la verdadera pelea entre oro y Bitcoin. Un mercado financiero interesantísimo, de verdad. Quedamos a la expectativa toda la comunidad cripto de lo que seguirá ocurriendo. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido como siempre un honor poder informarles y les prometo que aquí seguiré contándoles la actualidad de los mercados financieros tradicionales y de todo el mundo que tenga que ver con cripto. Nos vemos en el próximo vídeo.